Bueno, pues en representación de la doctora Laura Oso, quiero darles a todos la bienvenida. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, ciclo 2012, desde la Universidad de La Coruña, en España. Este seminario se viene realizando desde 1998 en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, y con la colaboración de otras instituciones. También agradecemos la asistencia en esta sala, así como la de las personas que se encuentran en las sedes de las otras instituciones que están conectadas por videoconferencia: el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis y el Instituto Mora. También mandamos un saludo a los que nos siguen a través de la página del COLEF. Es para mí un honor contar con la participación esta noche del doctor Santiago Galur Santorum. Conforme al formato que hemos diseñado, el conferencista tendrá 45 minutos para presentarnos su exposición, y posteriormente tendremos 30 minutos para recibir y responder preguntas. Santiago Galur Santorum es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis Hijas del Silencio, el contexto histórico de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Tiene un máster en Historia Contemporánea y es licenciado en Periodismo por la misma universidad. Ha sido responsable del archivo histórico de la Fundación Galiza Sempre, en Santiago de Compostela. También ha colaborado como periodista investigador para la revista Contralínea, elaborando una docena de artículos de investigación sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, la implicación del narcotráfico en los mismos y la evolución histórica del narco en México. De todos esos, el titulado El feminicidio de Ciudad Juárez, atando cabos, fue mencionado como uno de los mejores artículos de periodismo de investigación sobre el tema por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de los Diputados de México. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Santiago Galur para que nos comente sobre este tema. Hola, buenas tardes, buenos días por México. Un saludo muy cordial a todas las sedes. Bueno, voy a comenzar esta ponencia, esta conferencia, intentando hacerlo de una manera sencilla, clara, debido a la propia complejidad del tema en sí. Por lo tanto, prácticamente voy a seguir a pies juntillas, como suele decir, el texto que he preparado para el PowerPoint, porque me parece que lo más interesante de la ponencia va a ser lo que viene después, que es la conversación o la serie de preguntas-respuestas que podemos establecer desde aquí de La Coruña con las otras sedes. Entonces, por lo tanto, voy a intentar explicar todo de la manera más sencilla posible. Y como digo, interrelacionar todos estos factores que condicionan de forma, radical el feminicidio de Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, por lo tanto, empiezo y espero que les resulte interesante, y luego tenemos la oportunidad de charlar un poco sobre aspectos que ustedes quieran comentar sobre el tema. Bueno, esta ponencia en sí se llama Violencia Extrema en un contexto de migración, corrupción y narco, enmarcados dentro del Seminario de Migraciones Internacionales, por una razón, porque la ciudad fronteriza, como todos ustedes probablemente ya conocen, está condicionada por una serie de factores. Estos factores a la vez condicionan la vida de sus habitantes, ¿no? De los habitantes, en este caso de Ciudad Juárez, pero también de otras zonas de la frontera. Bueno, como decía en la presentación Alma Trejo, esto que yo les voy a presentar forma parte, es un muy breve resumen de mi tesis doctoral elaborada en Historia Contemporánea, y por lo tanto van a notar en el PowerPoint un condicionante histórico, es decir, siempre me remito al pasado y a la interrelación con el pasado para poder explicar y entender el presente. Esto, digamos que esta conferencia no pretende ser una respuesta directa a lo que ocurre en Ciudad Juárez, sino más bien un intento de comprensión y un intento de acercarnos un poco más al tema, con humildad,
pero con firmeza, porque hay muchos factores que nos han tocado desde otras instancias, sobre todo instancias oficiales, y por lo tanto merece ser expuesto y merece una crítica también desde el mundo académico. Y en esta tesis doctoral es una de las cosas que yo he pretendido. Por lo tanto, comienzo ya, sin más preámbulos, la exposición. Bueno, para elaborar esta tesis doctoral yo he partido de una hipótesis muy concreta, que es que el proceso de victimización al que han estado las mujeres sometidas en muchas zonas de México durante los últimos 40-50 años, podemos mencionar sobre todo el periodo de la Guerra Sucia, a través de una serie de torturas, violaciones masivas, todo tipo de asesinatos, desapariciones y demás, han facilitado a la vez, como digo, un proceso de continuidad de esa propia victimización que nos lleva hasta la actualidad. ¿Qué ocurre? Que si analizamos pormenorizadamente este tipo de crímenes, vemos que hay una serie de patrones que están interrelacionados entre sí. Y esos patrones nos indican una serie de grupos que podemos establecer por las características que tienen estos crímenes, y a la vez nos indican también que existen grupos desde hombres poderosos hasta militares, policías, incluso personas del crimen organizado, sicarios y demás, que están vinculados de alguna manera con la ejecución de estos crímenes. Bueno, en sí lo que yo estoy comentando no es algo nuevo, realmente, porque es una hipótesis manejada por muchas personas vinculadas a todo tipo de ámbitos en México. Personalidades importantes han destacado que es posible que de alguna manera el crimen organizado esté presente en este tipo de asesinatos y desapariciones de mujeres. Por lo tanto, yo aquí les presento una lista de personalidades simplemente de forma orientativa. Es más que nada a título anecdótico, porque lo importante en sí creo que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora en sí vamos a entrar ya en el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Decía Juárez, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en sí yo parto de una definición que es la de feminicidio sexual sistémico, llevada a cabo por la doctora Julia Estela Morales Fragoso, que mencioné previamente, del Colegio de la Frontera Norte. Me parece una definición magnífica, la tomo como base. Entonces, por lo tanto, el feminicidio, decía Juárez, tiene dos grandes tipos de crímenes. Por una parte, el feminicidio sexual sistémico, que está caracterizado por una violencia extrema contra las mujeres, y por otra parte la violencia de género y doméstica, que está presente evidentemente no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el mundo, ¿no? Todos sabemos lo que es. El feminicidio sexual sistémico se puede dividir en dos procesos, dos periodos. El primero sería de torturas llevadas a cabo durante un periodo de secuestro de la víctima. ¿Qué ocurre? En este periodo de secuestro se le somete a todo tipo de actos denigrantes, humillatorios, y que pretenden hacer sufrir a las mujeres. En este caso hablamos desde empalamientos hasta amputación de pezones, senos, y sobre todo un patrón fundamental que yo tomé como referencia y para estudiar el pasado, que es la violación masiva. Posteriormente se da el asesinato de la víctima. ¿Qué ocurre? Que, parece que en lugar de querer acabar con la vida de estas mujeres, el asesinato pretende prolongar el sufrimiento. Es decir, se las apuñala, se las estrangula con bolsa de plástico, se llevan a cabo, como digo, a veces golpes en el cráneo. Bueno, hay múltiples características, ¿no? No son todos los crímenes iguales, aunque sí que tienen patrones comunes, como digo. Bueno, ahora sí tomamos como referencia la violación masiva, que es el punto de partida que yo utilicé para estudiar el pasado y para ver, como decía la hipótesis, la conexión que hay entre pasado y presente. Si lo tomamos como referencia, vemos que este tipo de actos han sido utilizados de forma reiterativa y periódica por cuerpos militares y policiales, sobre todo en el periodo de la Guerra Sucia en México. Y como digo, incluso por parte de policías, de grupos de policías que lo hacían por diversión. En DF, en más o menos los años finales de los 80, principios de los 90, un grupo de policías llevaron a cabo más de 50 violaciones masivas, obligando a la pareja a presenciar los actos, ¿no? Este tipo de violación. También tenemos que, según
el general Gallardo, las violaciones masivas se pueden entender como parte de la estrategia de guerra de baja intensidad. Ahora veremos la importancia de este término y dónde se sitúa también este término, junto con la contrainsurgencia. A ver, entramos en otra parte de la investigación, que sería en concreto el estudio de los últimos 20 años de evolución del narcotráfico en México. Y aquí tenemos lo que acabo de decir, ¿no? Que hay grupos de militares y policías que se crean para perseguir, en muchos casos, a la disidencia. Se forman grupos paramilitares, grupos especializados en todo tipo de torturas y que utilizan la violación masiva como patrón común, sobre todo en zonas indígenas. Hablamos, aquí menciono a 3 en concreto. Tenemos los grupos de policías de Negro Durazo, de Cuello Trejo o Nazargaro, en este caso con la Brigada Blanca. Si nos vamos concretamente a las figuras de Negro Durazo o Cuello Trejo, pues tenemos que en los 80 y 90 estos grupos creados por estos policías supuestamente luchaban contra el narco. Al final se descubre que no, que en realidad eran narcotraficantes. Se les acusa de trabajar para el narco, en realidad, ¿no? Y de utilizar una serie de torturas a su servicio. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia, en tema del narcotráfico en sí. En concreto, el crimen organizado de la localidad fronteriza se le ha señalado en muchas ocasiones como uno de los cárteles más importantes o el más importante del mundo, por parte de la DEA y del FBI estadounidenses. En un momento en el que se habla de que los cárteles mexicanos llegan a producir entre 19 y 39 billones de dólares de beneficios anuales. Y también, según determinados investigadores, hasta el 60% de estas ganancias se invierten en la corrupción. Por tanto, así es como entendemos que este cártel haya tenido trabajando para él a figuras importantes, muy importantes de la lucha antidroga, los conocidos como zares antidroga, ¿no? Como digo, en casos concretos, estos zares antidroga han estado formados en guerra de baja intensidad, en contrainsurgencia, en la Escuela de las Américas, y algunos de ellos son responsables de todo tipo de violaciones y torturas durante la Guerra Sucia. Vamos un poco a ir caso por caso para que vean la interrelación de estos factores tan complejos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de Nazar Haro, que en 1975 era director de la Dirección Federal de Seguridad y creó la Brigada Blanca. ¿Qué ocurre? En 1951 existe un documento de inteligencia sacado a la luz por Sergio Aguayo Quezada en su libro La Charola, donde se documenta, como digo, a través de un informe de inteligencia, de la CIA en este caso, estadounidense, cómo la Dirección Federal de Seguridad, sus directores, sus jefes, estaban vinculados al narcotráfico. Eran narcotraficantes, ¿no? Bueno, primer punto. Luego tenemos a generales como Acosta Chaparro o Quiroz Hermosillo, que también fueron acusados de trabajar para el cártel de la localidad fronteriza y también fueron vinculados a crímenes de la guerra sucia. Más de 143 desapariciones. Digamos, las tácticas, las técnicas de las que yo estoy hablando, guerra de baja intensidad y contrainsurgencia, violaciones, torturas, desapariciones y demás, según testigos militares, según investigaciones llevadas a cabo, por ejemplo, por Diana Washington, esta periodista saca a la luz toda una serie de testigos que relatan desde dentro del propio ejército cómo estas tácticas se llegan a aplicar posteriormente a favor del narcotráfico, en la lucha no contra el narco, sino del narco, contra otros cárteles o incluso para atemorizar a la población civil. Tenemos entonces, si nos vamos a los casos concretos que acabo de mencionar previamente, en los 70, 80 y 90, como digo, se crean grupos paramilitares. Casos concretos, nos situamos en el de el Negro Durazo, Arturo Moreno Durazo, a finales de los 70, a principios de los 80, crea un grupo que al final se sabe que está dedicado a la prostitución y al narcotráfico. Cuello Trejo, el de los policías que yo mencionaba previamente que habían violado en DF a más de 50 mujeres. Bueno, pues lo mismo, está también señalado como vinculado al cártel de la localidad fronteriza. Tenemos el mismo caso con los Rambos de Gutiérrez Rebollo, encarcelado por trabajar para el cártel de Juárez. En 2006 se saca un informe oficial desde el propio gobierno mexicano en el que se reconocen todos los crímenes llevados a cabo durante la Guerra Sucia y en el que, como vemos, están presentes
grupos, como por ejemplo la Brigada Blanca, que tuvo mucha presencia, fuerte presencia en el estado de Chihuahua, y nos informan de que el gobierno reclutó y formó a jóvenes en estas tácticas que yo les menciono reiterativamente para luchar contra la disidencia. Bueno, en este mismo año, en 2006, sale un artículo de investigación periodístico en el que, como digo, se llega a documentar que estas tácticas, estas personas que fueron entrenados en estas tácticas, al final, en la actualidad, son encargados de formar grupos paramilitares que luego acaban siendo integrados dentro de, por ejemplo, la Policía Federal Preventiva o la Agencia Federal de Investigaciones. Avanzamos desde federaciones como la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se dice que durante la Guerra Sucia la violación masiva es una forma de tortura en las propias cárceles contra las mujeres que son detenidas, ¿no? Entonces tenemos que hay 1000 pruebas distintas que indican un patrón común ya entre, por una parte, feminicidio, por otra parte, la guerra sucia. Ahora, para darle una vuelta de tuerca más, vemos como, y sobre todo por desgracia, en la actualidad se conoce de manera exhaustiva las tácticas que utilizan los cárteles, porque las están poniendo cada vez más a la vista de la población civil. Y sabemos, por tanto, que casi todos los cárteles mexicanos tienen trabajando para sí a sicarios que estuvieron vinculados de alguna manera al ejército mexicano, a grupos de élite, incluso a otros ejércitos como el guatemalteco. Hablamos de los caiviles, que fueron acusados de genocidio en Guatemala, algunos de ellos, evidentemente no todos, ¿no? Este gráfico que les presento aquí indica también las consecuencias de la creación de grupos que pretendían luchar contra el narcotráfico, en los 80 y 90 sobre todo. Se les entrena, como digo, son estos grupos de sicarios de lo que yo hablo. Primero pertenecen al ejército mexicano, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los GAFES. Partes de estos acaban desertando, se unen a las filas de ciertos cárteles y acaban llevando consigo todas estas prácticas de las que hablamos. Y una consecuencia es el feminicidio de Ciudad Juárez, ¿no? Una consecuencia indirecta y que no tiene nada que ver con la guerra de baja intensidad ni con la contrainsurgencia, a pesar de que son las mismas técnicas o tácticas utilizadas. Vamos a entrar en un ejemplo que les puede ayudar a comprender esto mejor. Es el de los Zetas. Todo el mundo sabe, en México todo el mundo conoce el caso de los Zetas. Hoy son un cártel directamente independiente, pero hasta hace no mucho tiempo pertenecieron al cártel del Golfo. Evidentemente este grupo de sicarios de élite, una parte de ellos formaron parte de grupos del ejército mexicano de élite, desertan, se integran en el cártel del Golfo, forman un grupo de sicarios brutal, terriblemente efectivo, que maneja armamento prácticamente de uso exclusivo del ejército y que consigue darle un poder al cártel del Golfo tremendo, ¿no? en todo el país. Este grupo de sicarios, en concreto, saca a la luz el entrenamiento que reciben los que ahora ya forman parte del narco. El entrenamiento militar que hay detrás, las tácticas que tienen incorporadas, el armamento que tienen a su servicio y la efectividad con la que las aplican. Es decir, no es algo a violar, o sea, no se aprende a torturar, a descabezar a una persona, a descuartizarlo, a entambarlo. No se aprende de un día para otro. Estas son prácticas que llevan siendo utilizadas durante muchos años y son personas con muchísima experiencia y lo demuestran pues los cientos de decapitados que padecen cada día en el país. Y hablo de la decapitación como una forma más de violencia que ellos utilizan, pero hay otras muchas, como digo, amputación de miembros, se hace la hacen con una habilidad terrible, lo cual indica digamos lo habituado que están a llevar a cabo todo este tipo de prácticas. El cártel de Juárez tiene a su servicio también un grupo de sicarios que tiene una estructura similar, una estructura paramilitar y que se nos conoce como la línea. Una parte, a partir de una serie de investigaciones y de detenciones que se llevaron a cabo no hace mucho tiempo, pues sacaron a la luz, digamos, que una parte de esta línea, este grupo de sicarios, estaba vinculado incluso a la Border Patrol estadounidense, a la Policía de Fronteras de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que entender la capacidad que tiene el narco de llegar, de corromper a las propias autoridades.
Según determinados investigadores, podemos citar a Rita Laura Segato o Diana Washington, han sacado a la luz que existen una serie de ritos que determinados grupos del crimen organizado, se vinculan a empresarios, militares, policías, personajes poderosos junto con sicarios y narcos, llevan a cabo una serie de prácticas sobre el cuerpo de las mujeres. Una serie de ritos. Hablamos, por ejemplo, de una prueba para entrar en el grupo, de ritos de iniciación, de pactos de silencio, de, bueno, incluso una forma de marcar el territorio, de mostrar el poder, una manera de celebrar el paso de cargamentos de la droga o simplemente una forma de divertirse. Como hemos visto que ya determinados grupos paramilitares hacían no hace tanto tiempo, no hace tantos años. Para comprender esto un poco mejor, nos vamos a centrar en el crimen organizado de la ciudad fronteriza, y en este caso mencionamos al Señor de los Cielos porque, bueno, pues surge en un momento, en 1993, toma el mando, asume el mando del cártel y le imprime un carácter, bueno, muy poderoso, un carácter prácticamente comercial. En muy poco tiempo consigue amasar una grandísima fortuna, solo de 1993 al 97, donde fallece. La cuestión es que este personaje es, según muchos investigadores, ha conseguido meter más droga en Estados Unidos que el propio Pablo Escobar. El nombre le viene precisamente de conseguir utilizar aviones comerciales para el tráfico de droga a Estados Unidos, ¿no? Entonces nos situamos aquí, si nos vamos un poquito hacia atrás, en una época, en los años 80, en que los cárteles colombianos estaban consiguiendo volver locos, digamos, a las autoridades estadounidenses, porque los rebasaban con mucho y conseguían introducir mucha droga, se alían debido a la presión de la DEA y el FBI y demás agencias sobre las rutas de los cárteles colombianos. Estos tienen que cambiar, tienen que meter la droga por otras rutas, ¿no? Entonces lo que hacen es básicamente asociarse con los cárteles mexicanos. En principio les alquilan el transporte de la droga. ¿Qué pasa? Que hasta este momento los cárteles mexicanos, entre comillas, funcionaban como una familia feliz. No había estos enfrentamientos que vemos hoy en día. De esta forma no existían. En un momento concreto, en 1989, cuando el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es detenido, debido a que sabe que no va a poder seguir mandando en la gran familia del narco mexicano, pues decide repartir los territorios, y aquí es donde surgen los nuevos cárteles. Las viejas glorias del narco, los viejos líderes, son sustituidos por otros nuevos que funcionan de manera prácticamente empresarial. Le imprimen un carácter de eficacia, de producción, bueno, como digo, de riqueza al narco, pero también a la vez de violencia extrema. En este contexto en donde surge Amado Carrillo y donde se entiende que Zares Antidroga hayan trabajado para él. Bueno, vamos a irnos ya directamente para terminar, a una serie de rituales que son frecuentes en el narcotráfico. Algunos narcos son adeptos a la Santa Muerte, o Niña Blanca, que es un ritual similar al Palomayombe, pero con una mezcla de ritos sacrificiales y rituales, ¿no? En 1980, en la década de los 80, surge un grupo, sale a la luz un grupo de narcos conocido como los narcos satánicos, de Matamoros, Tamaulipas, y en su rancho, cuando sale a la luz, cuando se detienen a esta banda, también conocida como los Rayados, se encuentra un montón de cadáveres en la finca, bueno, un montón, 12 cadáveres más o menos, sometidos a todo tipo de torturas y demás. Este grupo de narcotraficantes estaban vinculados a personajes importantes, tanto de la policía a nivel internacional, la Interpol, como a policías muy relevantes en México. ¿Qué ocurre? Esto no tendría importancia si no fuese que en 1996 una asociación de familiares y amigos de víctimas, los Zorros del Desierto, intentando localizar cadáveres en el desierto, que es donde normalmente suelen aparecer mujeres asesinadas, pues encuentran una cabaña. En la cabaña hay una serie de restos rituales, desde velas hasta lagos hemáticos, es decir, charcos de sangre. Hay también un montón de prendas de mujer, y se encuentran, como digo, una tabla de madera de grandes dimensiones,
En ella están bosquejados, dibujados, pues, símbolos como por ejemplo el escorpión, el alacrán, que es el símbolo del narco, la marihuana, matrículas de coches, mujeres que están sufriendo con expresión minuciosa, además, desnudas, y alrededor de ella pues figuras de estilo paramilitar, los cholos y demás. Bueno, esta tabla es entregada a las autoridades y hoy en día no se sabe nada más de ella. Incluso esto está corroborado por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la cabaña que encontraron, pues ahora mismo hay un centro cívico. Se destruyó esa prueba. Si avanzamos ya, para finalizar, porque estamos prácticamente sobre el tiempo, tenemos que tanto la DEA como el FBI han señalado que una parte de las funciones de un minúsculo grupo de la Policía Municipal de la localidad fronteriza es, pues, fundamentalmente proteger los cargamentos de droga, ¿no? Y el problema principal es que al final vemos que hay una interrelación, como acabo de intentar explicar durante todo este tiempo, entre policías y narcos. ¿Qué ocurre? Hay un testimonio fundamental en 1998 recogido por la cineasta Lourdes Portillo en el documental Señorita Extraviada. Bueno, pues el testimonio es una entrevista que le hace a una vecina de Ciudad Juárez, María Talamantes, que en esa época fue detenida por un conflicto vecinal, la metieron en la cárcel y en una comisaría, de la localidad, y unos 4 policías la sometieron a una violación masiva. Cuando acabaron con ella después de muchas horas, para que no dijese nada, para que no denunciase los hechos, le enseñaron una serie de fotografías donde se ve cómo estos policías y otros están violando de forma masiva a muchachas que encajan dentro del perfil del feminicidio sexual sistémico, donde se ve también cómo les arrancan, por ejemplo, los pezones a mordiscos, donde las torturan y donde al final les prenden fuego a patrones, por ejemplo, de mujeres con las mismas características de este feminicidio que yo menciono, feminicidio sexual sistémico. Incluso en casos concretos, subprocuradores de la Generales de la República han llegado a señalar que es probable que haya personajes poderosos de la zona vinculados a este tipo de crímenes. Para finalizar, yo creo que debemos de plantearnos una serie de reflexiones importantes. La primera es que este tema, más que pretender aclararlo, durante todos estos años las autoridades parece que han querido disimularlo, ocultarlo, o bien englobar parte de los crímenes dentro de otros crímenes, que es la violencia de género y doméstica, dándole una condición de normalidad, cuando no existe normalidad, no son crímenes normales, no es un patrón que se pueda entender como violencia de género doméstica, no. Entonces, para llevar a cabo una investigación académica sobre este tipo de temas es realmente dificultoso, porque vemos que hay un baile de cifras constante, vemos que no sabemos realmente cuántas muertas hay, sabemos que aparece una serie de cadáveres, las autoridades dicen, en ciertos casos, ¿vale?, sí, son asesinadas, en otros aparecen con las pantaletas, lo que son las bragas, a la altura de las rodillas, con signos claros de violación, y según las autoridades pues es una muerte natural o por ahogamiento, por ingestión etílica, por lo que sea. Entonces realmente tenemos un problema para abordar este tema. A pesar de ello, yo les propongo desde aquí el intento, por lo menos de forma académica, de seguir llevando a cabo investigaciones que tengan como investigaciones interdisciplinares, que tengan como centro el feminicidio de Ciudad Juárez, porque en sí no ocurre únicamente en la localidad fronteriza, sino que ocurre en otras muchas zonas de México, en otras muchas zonas de América Latina, que tienen patrones, como digo, comunes y que están presentes de manera, clara. El problema es que de alguna forma pues no se quieren investigar y no se quieren conocer. Es decir, las autoridades prefieren obviar lo que sucede y por lo tanto las familias de las víctimas son ninguneadas y su voz se silencia constantemente.